Bienvenidos hermanos nuevamente. Es un enorme placer tenerle con nosotros para poder compartir juntos esta segunda parte del estudio de los últimos tiempos o de los tiempos finales. Espero que la primera parte que vimos la semana pasada haya sido de provecho para usted y que para los que no la tenían despertara esa hambre de leer la palabra de Dios. Ahora sabemos que somos bienaventurados, somos dichosos de que tengamos la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis y en realidad toda la Biblia en general, ¿verdad? Porque vienen eventos que son terribles, vienen eventos perturbadores realmente. Y si nosotros estamos con Dios, no de boca, sino de corazón, vamos a poder evitar todo eso, no vamos a sufrir esas cosas, sino que vamos a estar en condiciones totalmente diferentes. Entonces vamos a orar para para entregar ese estudio y esta segunda parte en las manos del Señor y después continuamos. Amén. Señor, gracias porque tu misericordia, Señor, es muy grande, Señor, porque realmente, Señor, viendo estas cosas, Señor, entendemos que estamos en el periodo de gracia, Señor, y que tú nos amas, Señor, inmensamente. Ilumina, Señor, nuestros corazones y nuestro entendimiento para que hoy juntos, Señor, podamos entender mucho más de ti, Señor. Esta dulce palabra, Señor, que tú nos das, que se quede en nuestro corazón, Señor, para compartirla con otras personas. Amén y amén. Ok, entonces, vamos de una vez a entrar en materia porque tenemos muchas cosas que ver hoy. Ok. Cada uno de los tres juicios, o sea, los sellos, las trompetas y las copas, se divide en siete actos distintos o 7 eventos distintos. Cada uno de estos trae diferentes cosas, ¿verdad? Y ya ya analizamos los sellos, ahora vamos a ver qué pasa con las trompetas y las copas de la ira. Pero aquí hay algo importante, que son 7 eventos en cada juicio. 7 es el número que a menudo se refiere en la Biblia a la perfección de Dios y también a su integridad. ¿Ok? Entonces aquí hay algo importante. También, como vemos, son 3 juicios, ¿verdad? Esos 3 juicios indica que son juicios de Dios porque corresponden a la Trinidad. ¿Ok? Y aunque representan su ira en un mundo rebelde que no quiso obedecer su ley ni aceptó la oportunidad de cambiar su vida cuando era el tiempo de la gracia, el periodo de la gracia, al mismo tiempo, estos juicios también ocurren para que las personas, algunos de estos juicios ocurren para que las personas vivas en ese momento se arrepientan de sus pecados. Y aunque ahora serían condiciones muy diferentes y nada sencillas, ¿verdad? Lo que ellos estarían viviendo, pero aún así sigue siendo algo que muestra realmente el amor impresionante del Señor. Para mí eso sigue mostrando la gracia pues basta del Señor, ¿verdad? Es impresionante para mí en lo personal. Claro, se va a manifestar de una manera diferente. Ya vamos a analizar muchas cosas que tienen que ver con esto que estamos diciendo. Vamos a ver que en este periodo en el que estamos de la gracia, actualmente, ¿verdad? Me refiero, Dios nos da una serie de señales para cuando estos juicios estén por acontecer. No olvidemos que Dios es un Dios de amor y hoy podemos reconocer el tiempo en el que estamos y podemos entregar nuestro corazón a Él para no pasar todas estas calamidades de los juicios. Ahora, no olvidemos que aunque Dios es amor, también Él es fuego consumidor. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Alguien sabe dónde está ese pasaje que dice, pues vean que Dios es amor y también fuego consumidor? ¿Quién sabe? Lo que hemos venido hablando desde el estudio pasado, de la semana pasada, lo importante de leer la Biblia. Yo he escuchado muchísimas veces a muchas personas que dicen estas palabras, yo las he dicho, Dios es amor y es fuego consumidor, pero hay gente que dice, ese versículo, bueno, está en la Biblia, ahorita no recuerdo dónde, pero está en la Biblia. No es así. No es así. O sea, sí está en la Biblia,
pero son dos pasajes totalmente diferentes. Entonces vea el cuidado que hay que tener. En primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y luego en Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, con esto lo que quiero decir es que seamos analíticos. Es más, yo lo invito a que usted mismo estudie la palabra y pueda comprobar que lo que se está exponiendo en estos estudios es algo bíblico. O sea, que busque usted si estos estudios que estamos dando son ciertos o no. Yo sé que sí, pero compruébelo por usted mismo. O sea, lo que me refiero es que a veces escuchamos palabra y no sacamos el tiempo para buscar si realmente es o no es. Y eso es muy importante. Ok. Seguimos entonces, cerramos el paréntesis y retomamos ahora la lectura del capítulo 8 de Apocalipsis, pero ahora en el versículo 7, para pasar a analizar el segundo juicio, que son las trompetas. Recordemos que luego del silencio de media hora, ¿verdad?, que hubo con el séptimo sello, ese silencio se dio en el cielo de media hora. Y ahí mismo se conecta, digamos, donde está por sonar la primera trompeta, o sea, donde empieza el segundo juicio de la ira de Dios. Y entonces retomamos en el capítulo 8, verso 7. Y dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Entonces, ¿cómo sucederá esto? Algunos dicen que por medio de una guerra nuclear, polvo radioactivo, contaminación del medio ambiente, meteoritos, etc. Estas ideas obviamente pueden ser posibles, pero esto nunca debe de oscurecer la verdad esencial, y esa es que Dios trae ese juicio. Dios no va a ser un espectador pasivo cuando empiecen los juicios, ¿verdad? Y esto no se trata de que sea la naturaleza en su curso natural, ¿verdad?, sino que es algo que viene de un juicio de Dios específicamente. Vamos a tratar de apurar el paso, porque aunque estamos comenzando, hay muchísimo que ver hoy. Segunda trompeta. Dice en el versículo 8, todavía en el capítulo 8 también, dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Acá Juan, cuidadosamente, dice que esto no es en sí una montaña, ¿verdad?, sino que dice como una gran montaña. Ese como, ¿verdad? O sea, esto es una masa gigantesca, porque dice como una montaña, y es una montaña gigantesca, una masa ardiente gigantesca, ¿verdad? Tan grande que Juan la compara con una montaña. Este desastre es un cataclismo, posiblemente un meteorito que se estrella en el mar, ¿verdad?, y deja una contaminación de residuos radioactivos, ¿verdad? Hay investigadores modernos que dicen que este tipo de fenómeno, digamos, de un meteorito, ya ha sucedido, o sea, que ya ha caído en la historia de la Tierra, ¿verdad? Algunas veces resulta en un desastre ecológico, o sea, afecta todo el ecosistema que está rodeando, pues obviamente el mar y todo lo demás que lo rodea, ¿verdad?, en esa área. De ahí el resultado de que muere la tercera parte de todos los seres que estaban en el mar, y la tercera parte de todas las naves fue destruida, seguramente por una ola, me imagino yo, ¿verdad?, gigantesca, que puede causar este impacto, ¿verdad?, en el mar. Y esto se refiere también a que no va a ser en el mar muy adentro, seguramente, sino que va a ser más o menos en las costas, supongo yo, o
o algo así, para que esa ola pues destruya todas estas naves, bueno, la tercera parte de las naves, ¿verdad? Como dice ahí. Vamos a la tercera trompeta, vamos rápido, ¿verdad? Dice el versículo 10: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Aquí hay dos cosas muy interesantes que tenemos que rescatar. Hay dos puntos súper interesantes. Uno, la caída de esta estrella que se menciona acá. Nos puede recordar, obviamente, creo que a muchos nos recuerda la caída de Satanás desde el cielo, ¿verdad? Cuando fue expulsado. Esto por la rebelión. Antes era conocido como lucero de la mañana, ¿verdad? Porque era hermoso, dice. Pero nos recuerda la caída de esa estrella, ¿verdad? A la tierra. Y el segundo punto, es un poquito más extenso, pero es muy interesante, es que su nombre era ajenjo, dice. ¿Qué es el ajenjo? Es una hierba que es sumamente amarga, es demasiado amarga. En la Biblia, el ajenjo o esta hierba representa la apostasía del pueblo de Dios en diferentes pasajes. No los vamos a ver por tiempo, pero usted los puede leer ahí en su casa, van a aparecer por acá los pasajes. Dice que son Deuteronomio 29, 17 y 18, Jeremías 9, 15, y también el 23, 15 y Lamentaciones 3, 15. Entonces, esto puede que tenga que ver con Satanás envenenando o dañando la fe de muchos, y también resulta en una corrupción parcial de la verdad del evangelio mediante la apostasía. Ahora, si usted de los que han escuchado esta palabra que dicen la apostasía o los apóstatas y no sabe qué es, hoy lo va a saber. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la exposición de enseñanzas falsas y hasta herejías que difunden falsos maestros y falsos profetas. Entonces, aquí usted se puede preguntar, o muchos se pueden preguntar, ¿y cómo saber que estoy escuchando entonces doctrina sana de Dios? Que no es apostasía. ¿Cómo sé yo que este muchacho que está hablando aquí no es un apóstata? Bueno, pues aquí usamos el pasaje que vimos también la semana pasada en el estudio, en la primera parte del estudio. Ese pasaje, lo recuerdo y lo ponemos acá, es Primera de Juan 2:27 y dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bueno, siguiendo con la explicación de la tercera trompeta. Dado que al atacar las fuentes de agua, la estrella llamada ajenjo logra que esas fuentes se conviertan en un veneno mortal para quienes las beben, es claro que su intención no es eliminar las fuentes de agua, ¿verdad? Sino solo contaminarlas, porque contaminando espiritualmente esas fuentes de vida y sustento espiritual, es decir, tergiversando, ¿verdad?, las enseñanzas bíblicas, esto lo logra mezclando verdad con mentira, lleva a las personas al error, a la confusión. Esto lograría que muchos se aparten aún más del evangelio, así obviamente como de la fuente de agua viva, ¿verdad?, la fuente verdadera de agua viva, que es el Señor. Y aquí hay un detalle muy importante que quiero compartir con ustedes. Para las personas que en ese momento estén en la tierra, o sea, que se hayan quedado después del rapto, no va a ser tan fácil discernir estas mentiras, porque hay un punto que es esencial acá, y en esto hay diferentes opiniones. Pueden haber diferentes opiniones, pero en lo personal yo pienso lo siguiente que les voy a exponer. Después del arrebato, bueno, con el arrebato,
de la iglesia, con el rapto de la iglesia, el accionar del Espíritu Santo va a ser revertido, digamos, va a cambiar nuevamente a como era en el Antiguo Testamento. O sea, que de tiempo en tiempo venía sobre ellos, sobre esas personas en ese momento, en poder, pero no estaba sellado en esas personas, como lo está en la iglesia actualmente, ¿verdad? De hecho, en Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, igual que antes del Pentecostés, el Espíritu Santo es quien les convencerá, pero no va a estar sellado en ellos, las personas después del rapto, ¿verdad? Los sellados del Cordero de Dios, que son los 144,000, según vamos a ver en Apocalipsis 14:1, son los que van a ser sellados en ese momento, después del rapto. Bueno, son los únicos sellados en ese momento, o sea que el Espíritu Santo va a estar con ellos solamente. Vamos a verlo. Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Este tema de los 144,000 es todo un estudio en sí mismo, ¿verdad? Entonces no lo podemos ver. Si usted quiere puede buscarlo, o tal vez más adelante podamos publicar un estudio sobre eso, ¿verdad? Y sobre otros temas que se nos están quedando por fuera acá, de nuevo por el tiempo. Pero usted puede buscar qué son los 144,000, es muy, muy interesante. Jesús explicó, vamos a ver nosotros rápidamente, Jesús explicó este cambio de papeles, sobre el Espíritu Santo, a sus discípulos con la promesa del Espíritu Santo, que es el título de este pasaje en Juan 14:18-20. Lo leemos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, que el Espíritu Santo va a estar durante la gran tribulación y hasta el fin del mundo, porque por su infinita misericordia Él va a tener en la tierra a estos 144,000 para que prediquen su palabra, pero va a estar en ellos nada más. El Espíritu Santo no va a estar como nosotros lo conocemos en este momento, que usted se postra y a orar y se arrepiente y le pide dirección al Espíritu Santo y lee la Biblia y Él le revela. En ese momento no, en ese momento solo los sellados, que son los 144,000. Porque, y véalo así, ¿para qué predicarían ellos, los 144,000, la palabra si nadie iba a tener la oportunidad de arrepentirse? Algo importante acá es que los que acepten luego el rapto de la iglesia, los que acepten al Señor luego el rapto de la iglesia, van a pagar un precio muy, muy alto. Ellos habrán empezado a ver y experimentar hambre, quemaduras, persecución, van a ser martirizados, o sea, van a morir por sus creencias si es que aceptan al Señor después del rapto, y muchas cosas, ¿verdad? Que es lo que estamos analizando y es lo que hemos visto también. El asunto acá es que ya no va a haber otro rapto, este va a ser el último. Jesús ya no va a venir por ellos, sino que ellos ascienden a Jesús, ascienden al cielo. ¿Y cómo? Por medio de la muerte, porque en ese momento ya la iglesia fue arrebatada, o sea, ahí no hay vuelta de hoja. No es que se suicidan y ya, porque todos sabemos que los suicidas no van a entrar al reino de los cielos, dice la palabra, sino que si ellos son martirizados y son muertos por sus creencias después de haber aceptado a Jesús, ellos van a tener la oportunidad de entrar al cielo. Entonces, es fácil. ¿Cómo le predicaría usted a alguien en estas circunstancias? Es fácil, ¿no, verdad? ¿Cómo le predicaría usted a alguien en estas circunstancias? O sea, si usted fuera de esos 144,000, ¿cómo hace para convencerlos de que
de que mueran por Jesús, que mueran por una creencia que usted le está diciendo en ese momento y que ellos fueron dejados atrás, digamos. Ellos deben ser convencidos de una manera sobrehumana, o sea, no es con las palabras de nosotros, ni de los 144,000. Actualmente no es con nuestras palabras. Para que las personas acepten esto, es simple y sencillamente, bueno, simple no, pero es con la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, es el Espíritu Santo quien convence, no nosotros. ¿Ok? Apocalipsis 7, del 13 al 17, apoya varios de estos puntos que les estoy comentando. Vamos a leerlos rápidamente. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Qué bonito, ¿verdad? A mí me encanta. El punto es que el Espíritu Santo estará, pero no en la medida en la que está ahora con nosotros, como nosotros le conocemos, y como podemos, oiga esa palabra, disfrutarle. Acá vemos un contraste muy brusco, de hecho, y es que en el presente nosotros le disfrutamos, pero luego del rapto habrá dolor de por medio al buscar la última oportunidad de salvación. En Apocalipsis 21:4 recalca que ellos han sufrido y han llorado, pero van a ser reconfortados, porque dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí creo que es bastante claro, porque dice que Dios enjugará las lágrimas de ellos, ¿verdad? O sea, que han estado llorando, o sea, que han estado sufriendo, en otras palabras. Y dice, al final del versículo dice, porque las primeras cosas pasaron, o sea, ya eso quedó atrás. Ya ahora ellos tienen una nueva, o van a tener una nueva vida, una vida eterna en Jesús. Y fue difícil, claro que sí, pero vienen cosas todavía más duras. Vamos a continuar. Dice la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Esto no describe que disminuye un tercio de la luz, sino que un tercio del día y de la noche son sumidos en absoluta oscuridad. O sea, como dijo Jesús, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso lo dice en Mateo 24:29. Ese lamento del ángel, bueno, esos lamentos, esos ayes, son tres, los que vienen con las siguientes tres trompetas. ¿Y por qué se ha dado la oportunidad y la mayoría solo siguen endureciendo su corazón? Vamos a ver. Las primeras cuatro trompetas son de juicio, pero revelan la misericordia de Dios, porque estos son juicios parciales. Vea que siempre dice la tercera parte, y la tercera parte, y la tercera parte, ¿verdad? Siempre se habla de eso, o un tercio. Cada vez que golpean estas trompetas o estos juicios, son terceras partes, y su propósito es el de conducir a un mundo rebelde al arrepentimiento, antes de que la cortina
final se cierre. Por ahora, en realidad, aunque son cosas tremendas, pero es más lo que Dios está perdonando que lo que Dios está castigando. Quinta trompeta, Apocalipsis 9, del 1 al 12. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a los caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Este texto claramente nos enseña que no es literalmente una estrella, ¿verdad? Esto por las atribuciones que tiene. Dice, se le dio. Entonces hablamos de un ángel caído, muy probablemente. Esta parte que dice, al dársele las llaves, sugiere también que es alguien de alto, bueno, un ángel de alto rango. A este ser se le dio un tiempo específico para un propósito específico, el cual era atormentar por 5 meses sin matar a las personas que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. O sea, que él no podía herir a los 144,000, a todas las personas menos a ellos. Cuando habla de langostas acá, o al referirse a langostas y a que salen de la tierra, muy probablemente se refiere a que es una cantidad masiva de estas, y a que salen de todas las áreas, o sea, porque dice salen de la tierra, se refiere a que salen de por todo el planeta, ¿verdad? Es lo que se refiere acá. Y en la parte, cuando habla de su aspecto, ¿verdad? Pues hay muchas opiniones diversas también respecto a esto. Algunos dicen que lo que Juan vio probablemente eran helicópteros, otros dicen que eran drones, pero que obviamente Juan en ese momento no sabía sobre nada de esa tecnología y no podía decirlo, sino que lo comparaba con lo que él conociera, ¿verdad? Otras personas, por la descripción, que dicen que eran de cabellera, de rubia y una corona dorada, dicen que algunos dicen que son vikingos. Hay un montón de cosas, pero nosotros pensando, digamos, en lo más simple, podemos deducir simple y sencillamente que son hordas de demonios, tal cual. Porque dice que el rey sobre ellos es el ángel del abismo y su nombre es Abadón. Abadón significa destructor. Además, también hay un pasaje clave acá, que es 2 de Pedro 2:4. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, de nuevo, hay muchas opiniones. Para mí, son hordas de demonios. Como parte del juicio de la gran tribulación, ¿verdad? De esta trompeta, Dios permite que estas hordas demoníacas, las cuales estaban presas, como acabamos de leer, sean liberadas por el ángel caído de alto rango,
que tiene las llaves, ¿verdad? Y que vengan a la tierra como un enjambre de langostas destructivas. Tal vez de ahí es donde parte la comparación, ¿verdad? Y sí, los demonios del infierno son liberados para atormentar a los que no estén sellados con el sello del Cordero. Qué tremendo lo que viene para ese tiempo después del rapto. Y también dice que la muerte no les va a ofrecer un escape. O sea, de esta tortura va a durar 5 meses y aunque quieran no van a ser muertos. Algo interesante acá es que el poder de estas langostas o demonios se describe como la mordida, bueno, con la picadura de un escorpión, y que aunque es muy dolorosa, raramente es mortal. Sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13 al 19. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Los 4 cuernos del altar de oro, estaban en cada esquina. Sangre de expiación era aplicada en esos cuernos. Desde estos cuernos, Juan escucha una voz, ¿verdad? Y con esto Juan vuelve a hacer el llamado de un asunto que es persistente acá. Las oraciones del pueblo de Dios juegan un papel muy importante en el drama final de los tiempos, ¿cierto? A diferencia de la trompeta anterior, las hordas demoníacas estaban restringidas para atormentar a la humanidad. En este caso, los 4 ángeles tenían la autoridad para matar y hacerlo a una escala masiva, porque dice que eran 200 millones. Luego de esto, hay 2 acontecimientos muy importantes. Antes de que la séptima trompeta y última sea sonada, ¿verdad? Antes del sonar de esa última trompeta. Pero de nuevo, perdón que insista en esto, pero por cuestiones de tiempo, solo vamos a comentar rápidamente estos 2 acontecimientos para ponernos en contexto, ¿verdad? Brincamos a Apocalipsis 10, donde se habla de el ángel y el rollo pequeño. En esta parte, Juan ve un ángel fuerte, dice, con características muy especiales, que pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Luego oye las voces de 7 truenos, pero una voz del cielo le indique que selle esas cosas, ¿cierto? Ahí tienen que leer el pasaje, Apocalipsis 10. Que son cosas reveladas para alguien en específico, en un momento en específico. O sea, es un pacto o un acuerdo, como ya analizamos, o como ya vimos esto en los 7 sellos, en la semana pasada, ¿cierto? O sea, ya sabemos qué son los sellos, y qué es un sello en este caso, y qué es un librito, y qué es un contrato, ¿cierto? A nivel espiritual. Luego se le indica a Juan que coma el libro, o ese rollo, ese librito, pero le advierte que le va a saber dulce en su boca y amargo en el estómago. ¿Qué será esto? Este librito dulce que se convierte en amargo puede ser un mensaje dirigido a los creyentes, sabiendo de la palabra, o que eran conocedores de la palabra de Dios y que no le recibieron en su corazón.
O sea, la gente que se quedó, que conociendo, que creyendo en Dios y todo, no se salvaron. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Esa palabra fue dulce al principio para ellos, seguramente. Pero ahora, después del rapto, es algo amargo, ¿cierto? Especialmente porque ya no tienen revelación del Espíritu Santo, como vimos hace un momento. Ellos no aprovecharon la oportunidad de haber evitado todo esto que les acontece en este momento. Bueno, en ese momento. También se habla después en Apocalipsis 11 de los dos testigos. Y esto es también súper interesante, pero son dos temas, el rollito, el ángel y el rollito. Y esto de los dos testigos son estudios completos por sí mismos. Entonces, lamentablemente no los podemos ver en este momento, porque estamos enfocados en otra cosa. Pero de nuevo lo tratamos rápidamente para que no quede esto pues ahí flotando, ¿verdad? Apocalipsis 11 es donde se habla de los dos testigos. Y acá se le pide a Juan algo muy interesante. Se le pide a Juan que mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. También se habla de que estos dos testigos profetizarán o predicarán por 1260 días, o sea, por 3 años y medio. Dice el verso 5 y 6, cuando lo lean, ¿verdad?, que si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos para consumirles, a los que quieren dañarlos, ¿verdad? Y que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Oiga, qué impresionante, ¿verdad? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Luego, al cabo de estos 3 años y medio, la bestia sube del abismo y los mata a estos dos testigos. Y sus cadáveres son exhibidos por 3 días y medio a todo el planeta. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte de las señales, que vamos a hablar en unos momentos, luego de la trompeta, ¿verdad?, de la 7ª trompeta que nos falta. Los van a exhibir sus cuerpos muertos y no van a permitir que los sepulten, no van a permitir que sean enterrados. Más bien, y vea qué interesante esta parte, la gente se va a alegrar y se van a enviar regalos, o sea, van a ser como una festividad prácticamente. Pero cuando esos 3 días y medio se cumplan, esos dos testigos van a resucitar, porque Dios les enviará espíritu de vida y todo el mundo los va a ver y se van a horrorizar. Esos dos testigos van a ser llevados al cielo en una nube y luego habrá un gran terremoto, dice, por el que van a morir unos cuantos miles, y los demás que sobrevivan van a estar aterrorizados y le van a dar gloria al Dios. No significa que se van a arrepentir, pero van a reconocer la gloria de Dios al ver esta resurrección de ellos. Interesante, ¿verdad? Es tan bonito este tema, es tan interesante la palabra del Señor. Yo le insto a que le pida ahí dirección al Señor, a que le pida que le dé que nos dé revelación, porque es tan bonito, hay tantas cosas interesantes acá. Pasamos a la 7ª trompeta, Apocalipsis 9, del 13 al 19. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Recordemos que el 7º sello trajo un profundo
silencio como de media hora en el cielo, ¿verdad? Ahora esta séptima trompeta inicia con el gozo, o sea, la algarabía, lo que es inevitable y es glorioso. Los reinos del mundo han venido a ser del Señor, o sea, se da el acto de heredad y Él reinará por los siglos de los siglos, dice. En el versículo 17 dice, te damos gracias. Esta acción de gracias no se refiere a que están agradeciéndole a Dios por todo esto, ¿verdad? Que acaba de ocurrir de los juicios y todo, sino de que la hora, o sea, le agradecen que la hora ha llegado para que Él tome su lugar. En el 18 dice, y se airaron las naciones. O sea, se refiere a que el mundo quiere todo, menos el reino de Dios. Vea qué interesante. Como dice la parábola de Jesús, no queremos que este reine sobre nosotros. Eso está en Lucas 19:14. Posterior al juicio de las trompetas, ya acabamos de ver la última trompeta, ¿verdad? Hay una serie de eventos descritos durante los siguientes 7 capítulos, pero igual que lo vimos hace un momento, o sea, cada tema de estos es muy extenso, cada tema de estos es un estudio completo en sí mismo, y en este caso estamos enfocados en los 3 juicios y en las señales, ¿verdad? Y en la misericordia del Señor, por lo que no es en este momento lo que vamos a analizar, sino que vamos a ir directo al capítulo 16 para ver ahora sí las copas de la ira, donde vamos a ver que la mayoría de los eventos que se dan en estos 2 juicios anteriores, o sea, en los sellos y en las trompetas, afectan a 1/3, bueno, ya lo dijimos esto, de la población, pero ahora sí, las copas de la ira vienen a ser un juicio mucho más completo o más general, digamos, y que va a afectar todo lo que queda, va a afectar todo. Ahora, antes de leer esto de las copas, es importante aclarar, ¿verdad? Antes de leerlas, ¿son estas copas simbólicas como otras cosas que acabamos de ver o que hemos visto en ese estudio? Bueno, el asunto acá es que el juicio de Dios, porque son las copas de la ira, y ya lo vamos a leer, el juicio de Dios sobre este mundo no es algo simbólico, es algo tangible, es algo real, o sea, ahí no hay simbología, es tal cual. Hay algunas cosas de simbología que vamos a ver cortas, pero cuando habla de los acontecimientos va a ocurrir tal cual se habla aquí. No podemos olvidar que el título de este pasaje es las copas de la ira, ¿ok? Dice la primera copa. Entonces Apocalipsis 16, 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, Aquí no hay mucho que agregar, es tal cual. Solo que tal vez esta es una forma de decir cómo ve Dios al pecador. En Isaías, en el capítulo 1, versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, es la misma descripción, ¿verdad? Básicamente. Podríamos decir que esta plaga saca, digamos, al exterior de las personas lo que ellos llevan en su interior, en sus corazones o en sus pensamientos, ¿verdad? O sea, saca esa pudrición, porque dice que habla de la pestilencia, ¿verdad? O sea, imagínense. Segunda copa, Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Anteriormente habíamos visto un juicio similar, ¿verdad? Cuando sonó la segunda trompeta, y 1/3 de las aguas se convirtió en sangre,
y murió un tercio de los seres vivientes, pues se da eso. Pero acá, en este juicio nuevo, no hay ningún tipo de proporción. O sea, no dice murió la mitad de los seres vivientes, o murió el 75, o 3/4 partes. O sea, lo que dice es murió todo ser vivo en el mar. Así de concluyente. Es, o sea, pensando en esto, ¿verdad? Yo creo que es inimaginable para cualquiera de nosotros el hedor de ese mar, porque al morir todos los peces, pulpos, calamares, todo lo que usted quiera, muy probablemente cuando salen a flote y se llenan las playas y las costas, todo eso se pudre. Imagínese el estado de putrefacción, y tras de eso las personas, bueno, no iban a poder disfrutar de la playa en ese momento. Creo que es lo último en lo que o ni siquiera por la mente les iba a pasar. Pero a lo que voy es que imagínese el olor, esa putrefacción de todas esas cosas muertas ahí, y ellos con esas llagas, el agua convertida en sangre. Y aquí viene otra cosa, bueno, el agua del mar convertida en sangre. Viene otra cosa interesante también aquí que vamos a ver en la tercera copa, en Apocalipsis 16, 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tiene similitud con la copa anterior, ¿verdad? Pero no es igual. Ahora, con este desastre, también se están contaminando los ríos, o sea, el agua dulce, y la fuente de las aguas, lo que nosotros comúnmente llamamos las nacientes. Y sin agua potable, aparte de no poder tomar agua, obviamente, ¿verdad?, las personas tampoco van a poder lavar sus llagas. Entonces, imagínense la falta de higiene, la transmisión de enfermedades que van a causar todos estos estragos, y la pestilencia, que ya se mencionó en la Biblia propiamente, ¿verdad?, como ya lo acabamos de ver. O sea, vienen cosas de verdad terribles, y aquí vemos la ira de Dios desatada en estas copas, en cada una de estas copas, para las personas que no quisieron aceptarlo, que tuvieron tantas oportunidades cuando estaba el Espíritu Santo acá, antes del rapto, o sea, en nuestro tiempo, y después del rapto, cuando el Espíritu Santo les quería convencer mediante los 144,000, y aún así no quisieron, con tantas oportunidades, y aún así no quisieron, y ahora están sufriendo las consecuencias de la desobediencia. Cuarta copa, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es muy triste en realidad, porque lo que normalmente se toma, o lo que nosotros vemos como una bendición, ¿verdad?, que es el calor del sol, ese sol rico, brillante en las mañanas, ¿verdad?, ahora para ellos en ese momento va a ser una maldición, y en sus corazones, o sea que solo hay blasfemia, y ya está en un punto donde ya no se arrepienten, donde ya no quieren arrepentirse, ya no salen nada bueno de sus corazones, sino son malas palabras, o sea, puras blasfemias. Qué triste, honestamente, pero ellos se han ganado ese juicio, ellos mismos se han ganado eso, porque no quisieron obedecer cuando fue el tiempo, ¿verdad? Quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esta copa se derrama directamente sobre el trono de la bestia, dice. O sea, que este es un juicio que viene sobre Satanás y su reino. La novena plaga
sobre Egipto fue una oscuridad literal. O sea, no es algo simbólico, sino una oscuridad literal, pero con matices espirituales, por supuesto. Dice que se podía sentir. Esto lo describe Éxodo, para que lo busquen ahí, 10, 21 y 22. Es probable que esta plaga sea similar, o sea, que esta copa del aire sea similar a esa plaga. También dice que morderán sus lenguas, como si producir un dolor distinto a lo que ya tienen, a esas llagas y todas estas cosas que están pasando, les fuera a aliviar de alguna manera lo que están pasando, ¿verdad? Es triste, como les digo, de verdad pensar que los hombres prefieran morder sus lenguas antes de clamar al Señor por perdón. O sea, yo no sé, es como un sinsabor, ¿verdad? Ellos todavía no han llegado al infierno, pero la acumulación de todos estos juicios que han pasado, porque son puros sobrevivientes, ¿verdad? Las cosas que han venido aconteciendo, les hace vivir en tinieblas y les da una idea muy precisa en realidad de a dónde se van a dirigir luego. Al infierno, por supuesto. Sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Vieras qué resulta? Resulta que si el río Éufrates se secara y se hiciera un camino, ¿verdad?, donde estaba, entonces ejércitos masivos del este, o sea, naciones como decir China, India, Japón, podrían moverse con mucha facilidad hacia el oeste. Entonces, ¿por qué vienen estos ejércitos? ¿Por qué dice esto acá? Para eliminar a Israel. ¿Será para rebelarse contra un líder mundial europeo? O sea, el anticristo. Finalmente ellos vienen para hacer la batalla contra Dios y contra el Mesías, dice Salmo 2. Luego dice, y vi salir de la boca del dragón espíritus inmundos a manera de ranas, dice, ¿verdad? El antiguo pueblo judío tenía a las ranas, o las veía, digamos, como inmundas y repulsivas a las ranas. Pero los egipcios, por otro lado, las reverenciaban como si fueran dioses, como dioses rana. Recordemos que las señales y las maravillas son utilizadas por los demonios como herramientas de engaño. Mira qué interesante. Y vamos a la última copa, a la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Acá cuando esta voz del cielo que dice, hecho está, este es un anuncio, ¿verdad? El cual viene del mismo trono de Dios. Nos habla de que ya no hay más demora, de que ya, o sea, ya se está llegando o ya se llegó al fin, ¿verdad? En su misericordia, Dios
estira, por decirlo de alguna manera, estira o extiende, digamos, esta escena por muchísimo tiempo, lo de los juicios, ¿verdad? A los sellos le siguieron las trompetas, a las trompetas le siguieron las copas, pero no habrá ya más juicios sobre la tierra después de esto. Dice, hecho está, o sea, hasta ahí, ya no hay más vuelta atrás, ya no hay más vuelta rosa, como dicen. Si ya hablamos de terremotos fuertes, ¿verdad? Cada vez que se habla de ellos, vemos que dice, y como nunca lo hubo, dice, tan grande el cual no lo hubo jamás, dice esta parte, ¿verdad? O sea, que la fuerza de cada uno de esos temblores o terremotos que van a estar habiendo, va a ser mayor a la anterior cada vez. Bueno, y aquí dice, ¿verdad? La parte de... dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea, imagínense la clase de terremoto. Bueno, mejor no nos imaginemos. Mejor oremos, arrepintámonos y no veamos eso nosotros. Mejor arrepintámonos para que podamos disfrutar en vez de estar sufriendo. Habla del granizo gigante acá. Y es de verdad gigante. Ahí dice el peso, dice que es el peso de un talento. Eso, buscando la información, resulta que un talento, el peso aproximado para nuestros días sería 34 kilos. O sea, es como, vamos a ver, como dos terceras partes de un saco de cemento, más o menos. Imagínense esas piedras cayendo en la tierra. Y no era una, eran un montón, una lluvia de granizos. O sea, si vienen cayendo del cielo, imagínense tras de ese peso, a la velocidad que pueden agarrar y el impacto que pueden causar en todo, en personas, carros, edificaciones. O sea, en serio que es algo terrible, es una destrucción masiva, ¿verdad? El granizo es una herramienta frecuente de juicio en contra de los enemigos de Dios, como se ve en contra de Egipto en Éxodo 9:24, los de Canaán, Josué 10:11, al Israel apóstata, Isaías 28:2, y Gog y Magog en Ezequiel 38:22. El hombre responde con más blasfemias a este juicio, ¿verdad? Y sin arrepentimiento, o sea, como enemigo de Dios. Todas estas cosas calzan. Todas estas cosas calzan. Vea qué interesante. También algo que es muy interesante, me llama mucho la atención, no sé si lo notaron, pero hay dos situaciones al final de los tiempos muy similares al comienzo de los tiempos. Uno, en los tiempos de Moisés, Dios envió plagas sobre Egipto, las cuales incluyeron la plaga de las úlceras, que está en Éxodo 9, del 8 al 12, incluyendo aguas convirtiéndose en sangre, que está en Éxodo 7, del 14 al 25, y la plaga de la oscuridad, digamos, de las tinieblas, ¿verdad? Que eran tangibles, como leímos, bueno, como hablamos. Eso está en Éxodo 10, del 21 al 29, por si lo quieren revisar. Y el segundo punto que me llama la atención es que al final de cada juicio, en el séptimo acto o en el séptimo acontecimiento, siempre hay como una pausa, ¿verdad? De todo lo que está pasando. Hay como un cierre, digamos. Eso concuerda también con la misma creación, porque Dios empezó a hacer todo y al séptimo día que hizo, descansó. Vea qué interesante. Estos datos reafirman definitivamente lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Cómo se amarra toda la Biblia. Como podemos ver, todos estos juicios que vienen para los que no hacen la voluntad del Señor, no van a ser cosas nada bonitas. Por otro lado, para los que permanezcamos en Él, tenemos en ese momento esperanza y nos promete el Señor vida eterna. Además, tenemos la palabra constante de Dios, la cual es viva y no pasará. En su inmensa misericordia, Dios nos da señales y profecías, que es lo que estamos estudiando,
antes de que se empiecen a abrir los sellos. O sea, nosotros estamos en el tiempo de la gracia y tenemos tiempo para poder arrepentirnos. No es que lo haga la otra semana. O sea, si usted tiene algo que arrepentirse, hágalo hoy. Porque tenemos que buscar eso hoy, porque no sabemos. Dice que Él viene como ladrón en la noche. O sea, no sabemos si viene hoy en la noche, si viene mañana en la mañana, si viene en los siguientes 30 minutos. Eso no lo sabemos. Tenemos que estar preparados siempre. Velar como las vírgenes. ¿Se acuerdan la historia de las 10 vírgenes? Habían 5 que estaban listas con sus lámparas llenas de aceite y otras no. Y vino el esposo y se llevó a ¿cuáles? Las que ya estaban preparadas. Dijimos que íbamos a ver 4 cosas, ¿verdad? Que son en ese estudio, que son los sellos, las trompetas, las copas de la ira y las señales. Y usted podría decir, pero ¿por qué quedaron las señales de último? Si tenían que ser primero antes de los juicios, ¿verdad? Pues en realidad el enfoque de este estudio no es, o sea, sí es importante saber los juicios y saber qué pasaría si no hacemos caso a Dios, digamos, si no obedecemos su palabra, pero también la misericordia de Dios. Vienen cosas terribles, pero hay misericordia del Señor y nosotros estamos a tiempo. Por eso las señales quise dejarlas de últimas acá, porque vamos a analizar y vamos a ver que tenemos, Dios nos da en su gran misericordia, que es inexplicable realmente para mí. Dios nos da un montón de pistas, digamos, para saber dónde estamos. Vamos a ver algunas de estas señales, ¿verdad? Y algunas de estas pistas, digamos. Y aquí ya no vamos a centrarnos solamente en la parte, en el libro de Apocalipsis, sino que también vamos a hablar del libro de Daniel, del libro de Mateo, de Lucas, y bueno, obviamente sí, como digo, no solamente Apocalipsis, pero no significa que lo vamos a excluir, sino hay señales, obviamente, que también nos vamos a analizar del Apocalipsis acá. Vamos a empezar con Lucas 21, 7 al 19, para ubicarnos mejor, según la Biblia, y luego vamos a ver más detalles de las señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué bonito, ¿verdad? Bonita la palabra del Señor. Yo creo que en nuestra generación, en el tiempo en que vivimos, esta generación es la que no solo puede entender, sino experimentar algunas de las cosas que dice este pasaje. Experimentarlo como algo real, no que dicen por ahí, no, algo real, que está sucediendo al día de hoy. Para nosotros en la actualidad, este pasaje yo creo que se explica por sí mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las señales propiamente, y entramos ya en diferentes pasajes y libros analizando cada uno. Daniel 12:24. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice acá, muchos correrán de aquí para allá.
Esta tendencia profética, sin duda, cobra vida cada vez que nos encontramos en una autopista, en un aeropuerto. O sea, hoy hay miles de millones de carros en el mundo, mucha gente viajando en aviones, se trasladan grandes distancias. O sea, es un ir y venir, y va y viene, y el bus y el taxi, el otro va, yo tengo que hacer un mandado, tengo que ir y tengo que regresar, tengo que, sí, mañana tengo que hacer tal cosa, y es un montón de cosas. Muchos correrán de aquí para allá, dice. Se está cumpliendo eso. Antes la vida no era así. Uno escucha a mucha gente mayor que dice, no, antes era todo tranquilo y los caminos no eran como ahora, sino que usted duraba no sé cuántos días de llegar a Punta Arenas y cosas así, ¿verdad? Es muy diferente. Ahora es una señal de que muchos correrán de aquí para allá. Y es cierto eso, es muy interesante. También dice, la ciencia se aumentará. Según fuentes citadas por Boston Commons High Tech Network, eso significa la red de alta tecnología de Boston Commons, hasta hace aproximadamente, bueno, más bien como por el año 1900, el conocimiento humano se duplicaba cada siglo, ¿verdad? O sea, lo que conocían tardaba un siglo para alcanzar el doble de ese conocimiento. Calculan que para finales de la Segunda Guerra Mundial ya se duplicaba el conocimiento cada 25 años más o menos. Y ahora nuestra base de información se duplica más o menos cada año. Y dicen que muy pronto, no dicen cuándo, pero que muy pronto, hasta podría duplicarse cada 12 horas. Y vea lo que fácil el internet. O sea, es casi imposible estar actualizado con todas las noticias, con toda la información. La información que usted quiera, usted la encuentra ahora. Y es de nunca acabar. O sea, no hay manera de estar actualizado siempre, ¿verdad? Entonces vea qué interesante. Esta profecía cumpliéndose, nosotros no nos hemos dado cuenta. A veces estamos adormecidos, ¿verdad? Cuidémonos, ordémosle al Señor que nos ilumine para que no nos pasen estas cosas, de que como que caigamos en ese sueño, en ese letargo, y que no estamos conscientes de las profecías. Y también escudriñemos la palabra y nos damos cuenta, leyendo todo eso nos damos cuenta dónde estamos, qué es lo que está pasando. Dice Mateo 24:22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La capacidad del ser humano para aniquilar la vida en la tierra, es lo que se habla acá, ¿verdad? Los humanos nunca tuvieron la oportunidad, o la capacidad más bien, de acabar con la vida en la tierra, sino hasta después de 1945, con la llegada de la era atómica. Desde entonces, la producción de armas atómicas ha hecho posible que tengamos la capacidad de destruir nuestro planeta varias veces. O sea que el equipamiento que tenemos podría destruir muchísimas veces la humanidad. Después nos devolvemos a Mateo 24:7, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aumento de terremotos acá. Los terremotos han existido siempre, obviamente, ¿verdad? A lo largo de toda la historia. Pero lo que Cristo quiso decir al mencionarlos en el contexto de los tiempos finales, ¿verdad? De las señales antes del fin, es que esto se va a convertir, los temblores, los terremotos, en un fenómeno mucho más notorio y más frecuente. ¿Estamos viendo eso ahorita o no? ¿Ah? Si usted en su Facebook ahí tiene, por ejemplo, la Comisión Nacional de Emergencias o al Opsicori, se da cuenta de que a cada rato hay temblores, que no lo sintamos todos, es otra cosa, pero a cada rato temblores y temblores y temblores y temblores, y hay algunos que sí hemos sentido, ¿verdad? Y no solamente en Costa Rica, sino alrededor de todo el mundo. Entonces, ¿es o no es esto una señal? Y dice al principio de este pasaje que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estamos viendo rumores de guerra y que se levanta uno contra el otro, ¿o no? Sí, ¿verdad? Cada rato vemos que es inminente una guerra, una tercera guerra mundial. Abramos los ojos, leamos la palabra. Vamos a Apocalipsis 11:9.
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esto lo vimos en cuando hablemos rápidamente de los 2 testigos, ¿verdad? Eso habla de la capacidad de transmitir un evento alrededor de todo el mundo. Este pasaje, desde el 3 hasta el 11, ¿verdad?, que es muy interesante, revela que poco antes del regreso de Cristo, sus 2 testigos, quienes van a predicar en Jerusalén y en el mundo, ¿verdad? Ya hablamos de esto por encimita, durante 42 meses o 3 años y medio, van a ser asesinados, y que todo el mundo, dice todos los pueblos, las tribus, lenguas y naciones, dice, van a ver esto. Entonces, para que todo el mundo pueda ver eso, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, ¿de qué manera la vamos a poder ver? Si no existiera la tecnología que tenemos que lo haga posible, ¿cómo lo ven? Entonces eso también hasta tiene relación con la parte de Daniel, ¿verdad? Que la ciencia aumentará, o sea, la tecnología va a ser diferente. Y ya estamos en esa parte. Incluso, les voy a decir una cosa, no sé si han visto, digamos, pero Elon Musk, creo que se llama, Elon Musk, algo así, ha estado mandando satélites, porque dice que él quiere darle internet gratis a toda la humanidad. ¿Usted cree que es porque sí? Porque qué lindo. Eso es porque es una profecía del Señor. Eso es porque mediante toda esa tecnología y todo el mundo teniendo acceso al internet, todo el mundo va a ver la muerte de esos 2 testigos, pero también van a ver su resurrección cuando sean los tiempos después del rapto, ¿verdad? Nos volvemos un poquito a Apocalipsis 9:16, que dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ese pasaje ya lo vimos hace un ratito, ¿verdad? Lo leímos. Acá se describe otro evento que ocurrirá casi al final de los 3 años y medio, ¿verdad? Que es cuando ocurre, bueno, el sonar de la 6ª trompeta, ¿verdad? Cuando ese ejército enorme se va a enfilar. Pero acá Juan dice algo interesante, dice: yo oí su número. O sea, de nuevo, como hemos dicho, esta parte no es algo simbólico, sino que efectivamente son 200 millones. Esto sucede luego de que centenares de millones de personas mueren. Ya lo vimos también esto, ¿verdad? En la parte de los sellos, en la apertura de los sellos. La posibilidad de que un ejército tan grande, un ejército enorme como este se pudiera formar, no era posible antes, sino hasta hace poco tiempo, cuando poblaciones de algunos países como China o India, por ejemplo, han crecido tanto, se han incrementado tanto, y en diferentes naciones han ido aumentando de una forma considerable, al punto de que, a pesar de que para ese momento habrán habido millones de muertes, va a haber suficientes personas para hacer un ejército de 200 millones. En la actualidad, en enero de 2020, lluvias torrenciales, no sé si vieron esa noticia o se la recuerdan, estuvieron azotando Indonesia. Decenas de miles de personas se quedaron sin hogar, ¿verdad? Además de la aparición de las 4 lunas de sangre. Los desastres han ocurrido con frecuencia en todo el mundo desde entonces. Estas cumplen las profecías del regreso del Señor Jesús. Dice: vi cuando el Cordero abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Eso es Apocalipsis 6:12. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Debemos primero saber cómo regresará el Señor. Mucha gente piensa que debido a que el Señor se fue en las nubes, Él también va a venir en las nubes, ¿verdad? Porque dice en la Biblia: he aquí, viene con las nubes, en Apocalipsis 1:7. Y después dice: verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, en Mateo 24:30. Pero, ¿por qué no hemos visto que el Señor viene con nubes? En realidad,
en el asunto de dar la bienvenida a la venida del Señor, ¿verdad? Hemos descuidado algo importante acá. Hay profecías bíblicas de que el Señor viene en secreto. Acordémonos de eso. Dice: he aquí vengo como ladrón. Apocalipsis 16:15. Luego dice, Mateo 25:6. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24:44. Luego dice, en Lucas 17:24 y 25, porque como el relámpago al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Las palabras, digamos, aquí cuando dice como ladrón, o cuando dice pero a medianoche se oyó un clamor, lo que quiere decir es que viene de una forma silenciosa, viene secretamente en los últimos días antes del fin. A eso es lo que se refiere. Entonces hay muchos pasajes que nos dicen que Él va a venir cuando menos lo esperemos en realidad. Entonces uno dice, pero entonces ¿cómo estar preparado? Pues eso, hay que estar preparado. Hay que escudriñar la palabra, hay que agarrarle el gusto a la palabra. Tenemos que de verdad pedirle al Señor que ponga en nosotros hambre, que ponga sed de Él, ¿verdad? Para que nosotros busquemos, y no solo busquemos, sino que nos deleitemos. O sea, hay momentos, somos humanos, hay momentos en los que no queremos hacer algo, pero usted doblegue, o sea, que su espíritu doblegue a su carne y no deje, o sea, tenga dominio propio. Y usted tal vez no tiene las fuerzas para hacerlo, pídale al Señor, el Señor sí tiene las fuerzas para hacerlo por usted. Vamos a la conclusión, vamos a la última parte. Y pues yo quiero decirles que la idea de este mensaje no es asustar a nadie, sino que la idea es que nosotros podamos abrir los ojos, podamos abrir más los ojos. Y no solo los ojos, sino abrir el corazón. Que comprendamos que verdaderamente tenemos la oportunidad de adquirir lo más preciado que alguien puede tener: la vida eterna al lado del Señor. Por más dinero, carros, joyas, propiedades, tenis, ropa, viajes, lo que usted quiera, póngale el nombre que usted guste, que se pueda tener en la vida en esta tierra, nada de eso se compara con la vida eterna. Lo curioso de esto, y aquí hay una muestra de nuevo, ¿verdad? Del inmenso amor de Dios, es que nosotros podamos acceder de forma gratuita, dice la palabra, a esto que es invaluable. Es invaluable de verdad. Si no, vea lo que nos toca, vea los juicios. Ya hablamos de esto. No dediquemos nuestra fuerza y nuestra vida a hacer tesoros en la tierra, de verdad. Esforcémonos en hacer tesoros en el cielo, como dice Mateo 6. La vida es corta comparada con la eternidad. Los años que cualquiera de nosotros haya podido vivir, el más viejo de nosotros, si alguien está viendo esto, o usted conoce a alguien que tenga 100 años o 105 años, esa vida tan larga y tantas cosas que ha pasado, eso no se compara con nada. O sea, eso no es un minuto dentro de la eternidad. ¿Me entienden? Es como, imagínense que usted tenga una soga de 3 kilómetros de larga, por decir un número, ¿verdad? De 3 kilómetros de larga, y que esa persona con 105 años, lo que representa en esa soga es 1 milímetro. O sea, ¿quién puede medir la eternidad? Es que no tiene fin. Entonces, ¿cómo queremos pasar nosotros la eternidad? ¿Cómo queremos pasar la eternidad nosotros? El estudio del libro de Apocalipsis nos ayuda a enriquecer nuestra adoración, porque nos muestra muchos ejemplos de personas y seres que están adorando a Dios o que adoran a Dios. Su adoración es realmente rica en muchos sentidos, la adoración de estas personas, porque conocen bien a Dios
Y esta es probablemente el área donde todos nosotros tenemos que mejorar, la adoración al Señor. Con frecuencia decimos, Dios es maravilloso, Dios es hermoso, Dios es precioso, y sí lo es. Pero hágase una pregunta, usted ahí. ¿Sabe usted por qué Dios es hermoso? ¿Cuáles son esos atributos de Dios que usted lo hacen decir que Él es maravilloso? ¿Qué le causa admiración y por qué? El libro de Apocalipsis, yo siento que nos lleva a considerar realmente toda esa belleza y esa riqueza de la adoración celestial en este caso, ¿verdad? Y a la cual nosotros nos vamos a unir. Pero perfeccionémosla desde ya, busquemos perfeccionarla a través de los ojos de estos adoradores que hemos visto acá, digamos, en los diferentes pasajes de los ángeles ¿verdad? Y todo eso. Podemos ver las maravillas de Dios tal y como ellos las conocen, digamos, a través de los ojos de ellos, de alguna manera, ¿verdad? Vemos un punto de vista diferente. Es más, veamos un par de ejemplos rápidos antes de concluir. Apocalipsis 4, del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vea, solo en ese pasaje tenemos un ejemplo de oración impresionante. ¿Ah? Vemos otro pasaje, Apocalipsis 5, del 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vea, esto es realmente hermoso. O sea, escuchar a estas personas que saben adorar a Dios, que saben adorarlo bien. Esto sabe cómo que es. Si ha tenido la oportunidad de entrar a algún museo alguna vez y usted entra y ve un cuadro y usted nada más ve un poco de pintas ahí y tal vez usted lo ve bonito y le gustan los colores y ya, ¿verdad? Pero si un guía, digamos, está con usted ahí y le explica, le dice: bueno, ok, le explica todo el detalle, le dice: ok, es que esta es una composición que se llama tal, la finalidad de este cuadro fue pintado para tal cosa, se utilizó esta técnica y aquella otra técnica, se utilizaron, cómo se sacaron las pinturas de X y tal manera, se realizó en unas circunstancias muy difíciles porque X y X, y algunos datos de la vida del autor. Finalmente, y ahí uno queda admirado, uno dice, y uno le da como como un sabor diferente, uno dice: wow. Entonces ya usted no ve como un poco de rayas ahí nada más, hasta podría decir que uno se siente un poco ridículo por haber antes ignorado o no considerado tanta belleza, ¿verdad? Pues así también nosotros, cuando escuchamos a estos seres celestiales adorar al Señor, podemos poco a poco ir descubriendo de alguna manera que Dios realmente es mucho más maravilloso de lo que nosotros habíamos imaginado en un principio. Qué bonito, ¿verdad? Y su amor es tan grande, Él de verdad nos ama tanto, que no solo nos regala el privilegio de estar con Él por toda la eternidad, como dije hace un momento, sino que también nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad
para que reconozcamos los momentos antes del fin y podamos arrepentirnos cuanto antes de cualquier cosa que nos impida acceder a este precioso regalo, la verdad. Yo de verdad espero que este pequeño estudio abra una puerta nueva, con nuevas oportunidades y nuevas maravillas para usted, tanto como lo ha hecho para mí y para mi familia en realidad. Pero también, como le dije en un momento cuando empezamos el estudio de hoy, la segunda parte, no se quede con lo que yo le he dicho acá, busque por su propia cuenta. Como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Disfrutemos el inmenso amor de Dios que nos muestra tanto la misericordia como la gracia, aunque no sean lo mismo, porque la misericordia retiene un castigo que merecemos, pero la gracia otorga una bendición que merecemos. Recuerde compartir este video con otras personas, porque la palabra, no sabemos quién necesita escuchar esta palabra realmente, y eso puede estar al alcance de un clic, tan fácil como copiar y pegar, ¿verdad? Comparta. Este es un mensaje pequeño y con mucha humildad, pero comparta lo que quedó en su corazón con sus amigos, familiares, con todo el mundo. Dice Isaías 55, 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, hasta acá llegó este estudio. Tal vez en el futuro podamos hacer otros estudios sobre las partes que no pudimos abarcar, pero agradecemos su sintonía. Comparta, no se olvide compartir. Un abrazo fuerte y bendiciones de lo alto.